Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Víctor resopló irritado mientras veía las últimas noticias en televisión sobre un reciente escándalo sexual que involucraba a un general de alto rango y su asistente, una mujer casada con 2 hijos pequeños. El siguiente informe mostró al general deshonrado diciéndole a los periodistas que su acción era moralmente incorrecta. Se veía sombrío y mucho más delgado que en las primeras fotografías de él con su asistente, ahora también conocida como su amante. Es curioso cómo todos se retuercen las manos y dicen algunas palabras de disculpa solo después de haber sido atrapados. Se lo contó a su esposa, con quien estuvo casado por más de 30 años. Miró a Vanessa mientras decía esto. Se sentaron en la sala de estar, como siempre hacían después de cenar, a ver las noticias, que se habían convertido en su costumbre a lo largo de los años. Se convirtió en una forma de pasar tardes tranquilas juntos, especialmente durante los años en que sus hijos crecían y el tiempo libre para ellos era una rareza. Ahora sus 2 hijos, James y Karen, eran adultos y tenían sus propias familias. James tenía 30 años y trabajaba como ingeniero eléctrico. Hace unos años se casó con su novia de la infancia y tuvieron una hija de 3 años. Karen, que tenía 28 años, se casó con un compañero de trabajo y tuvieron un hijo de 2 años. El propio Víctor tenía 59 años y Vanessa un par de años menos. Ella siempre ha sido una apasionada del fitness y se nota en su cuerpo tonificado de 5/8 pulgadas con pechos amplios y un trasero redondo que aún llama la atención. Por supuesto, el tiempo y la gravedad han dejado su huella, pero solo un poco. Su cabello castaño se había vuelto ligeramente gris, combinando perfectamente con sus ojos verdes y su rostro alegre. Y según Víctor, su esposa era una verdadera belleza y una abuela ardiente. Una mirada a ella causó una agradable emoción en él. Aún no tenía 60 años, pero las caminatas diarias con Vanessa y las clases de yoga mantenían su equipo en óptimas condiciones. Algunos de sus colegas ya sufrían de presión arterial alta y niveles elevados de azúcar, pero él tuvo suerte. Con 6 pies de altura, cabello plateado y ojos azules, parecía más un CEO exitoso que un tecnócrata retirado. Víctor miró a Vanessa con ternura. Su serie favorita estaba a punto de comenzar y él se acercó a ella, colocando su mano sobre su muslo. Conocía bien a su esposa. Un poco de cariño durante su programa favorito siempre la excitaba. Podría tener suerte hoy. Probablemente, como cualquier pareja de adultos, nunca pensaron que los atraparían. Vanessa respondió, cepillándose un mechón de su cabello castaño prolijamente peinado sin apartar la vista de la pantalla del televisor. Víctor volvió a la TVA. Un militar retirado habló en la pantalla contando lo difíciles que son los constantes viajes de negocios al extranjero. Los hombres están alejados de sus familias durante meses seguidos y los hombres, como sabemos, siguen siendo hombres. Luego agregó que el general, que estaba en el centro de un escándalo por poner su herramienta en el lugar equivocado, había realizado 6 giras por el extranjero en los últimos 10 años. Por su tono, quedaba claro que ese mismo asistente casado del general era su único entretenimiento en el frente frío y duro. ¿Crees que la ausencia de seres queridos y la pérdida de su compañía pueden considerarse una razón suficiente y justificada para la traición? Preguntó Víctor. Estaba seguro de que su esposa se tensaría por un momento y luego se relajaría. Él acarició suavemente su muslo y estaba casi seguro de que sentía esta tensión, pero no podía decir exactamente por qué. Ella guardó silencio durante un par de minutos como si estuviera considerando la respuesta y luego dijo: Vivimos en una sociedad donde el matrimonio entre personas del mismo sexo ya no está condenado, las parejas mantienen relaciones abiertas y ni siquiera se discute la convivencia. En resumen, todo depende de las propias personas. Sería un error para cualquiera, incluido el nuestro, emitir juicios sobre asuntos que conciernen solo a nuestra vida personal. Víctor consideró la respuesta de su esposa. Le pareció vago. Ella pareció responder, pero en realidad no lo hizo. ¿Por persona se refería solo al hombre y la mujer involucrados en la aventura o también a sus relaciones con sus cónyuges?
Quiso decir que está bien hacer trampa si una pareja no es feliz en su matrimonio y carece de interacción con el sexo opuesto. Víctor no tuvo tiempo de pensar en esa respuesta porque Vanessa cambió de posición y sus piernas se abrieron ligeramente, invitándolo a entrar en acción. Víctor siguió adelante de inmediato, su mano se deslizó hacia su ropa interior y sintió el calor que emanaba de su cuerpo. La serie que había estado esperando ya había comenzado, y Vanessa estaba completamente absorta en la trama. Con la mano en sus bragas, Víctor ahuecó su seno izquierdo a través de su camisón y comenzó a besar sus senos. Vanessa respondió acercando su cabeza a su pecho y pasando sus dedos por su cabello. Esto sorprendió a Víctor porque generalmente solo alcanzaba este nivel de emoción hacia el final de la serie. Vanessa y Víctor se sentaron juntos en el sofá, inmersos en ver la serie. Su intimidad se intensificó a medida que comenzaron a acariciarse suavemente, alejándose gradualmente de la pantalla. Víctor la tocó, pasando su mano por su muslo, y Vanessa, a su vez, lo abrazó, expresándole su afecto. Su interacción se volvió cada vez más sensual, pero no cruzó los límites de la intimidad. Vanessa miró a Víctor, sus ojos se encontraron y ella le susurró sobre su deseo. Este fue un momento inesperado para ambos, ya que generalmente esperaban privacidad, pero ahora todo parece natural. Víctor se quitó la ropa y, estando a su lado, le tocó suavemente los hombros. Sus abrazos se volvieron aún más cálidos y continúan disfrutando del momento, olvidándose de la serie. A la mañana siguiente, Víctor se fue temprano a la oficina de su antigua empresa. Renunció como vicepresidente hace un par de años. La compañía no quería dejarlo ir. Trabajó allí durante más de 20 años, comenzando como ingeniero en un sitio de construcción y ascendiendo gradualmente en la carrera profesional. Pero Víctor se mantuvo firme. Discutió el tema con Vanessa antes de mencionarlo en el trabajo. A medida que sus hijos consiguieron trabajo y formaron familias, ambos decidieron que necesitaban más tiempo personal para pasar más tiempo con su familia extendida. En un par de años, Vanessa también planeaba jubilarse. Acordaron que Víctor permanecería en la empresa como consultor. La idea le atrajo, ya que podía continuar manteniéndose actualizado en la industria de la construcción y su antigua empresa podría beneficiarse de su amplia experiencia. Por acuerdo, Víctor visitaba la oficina 2 o 3 veces por semana, a menos que surgiera algo importante. Esto le dio mucho tiempo libre para dedicarse a pasatiempos como el golf. Vanessa, a su vez, ocupó un puesto senior en el departamento de finanzas de una empresa que operaba una cadena de tiendas minoristas en todo el estado. Ella había trabajado para la compañía durante los últimos 10 años, desde que se mudaron de Dallas a Houston cuando Víctor fue ascendido y tuvo que mudarse a la sede. De hecho, fue su arduo trabajo en su empresa anterior en Dallas y una nota de agradecimiento de su antiguo jefe, Harry Woolman, lo que le consiguió el nuevo trabajo. Harry conocía bien a los dueños de la cadena de tiendas y cuando decidieron mudarse a Houston, los contactó y ayudó a Vanessa a conseguir el puesto. Ambos le estaban agradecidos por esto. En Dallas, Vanessa consiguió un trabajo en Harris Company cuando Karen comenzó la escuela y trabajó allí durante casi 14 años antes de mudarse a Houston. La decisión de mudarse no fue difícil para ellos, ya que para ese momento los niños ya se habían graduado de la escuela y se habían ido a la universidad. Dada su larga permanencia en la empresa, Harry hizo todo lo posible para conseguirle un nuevo trabajo. A veces, Víctor recordaba con cariño los años que pasó en Dallas. Sus 2 hijos nacieron y se criaron allí, y a veces deseaba que se hubieran quedado allí después de jubilarse. Pero Vanessa no estaba interesada en la idea. Como explicó desde Houston, estaban más cerca de sus hijos y nietos, y esto era más importante que los recuerdos nostálgicos del pasado. Vivir en el presente, no en el pasado es su lema. Víctor no vio ninguna razón para discutir esto, y con la oferta de trabajo de consultoría, la solución no parecía nada mala. Esa noche, aparecieron más actualizaciones en las noticias de la noche sobre el general caído y su amante. A juzgar por la gran cantidad de interés de los medios, parecía que era el mejor evento de prensa desde la trágica muerte de la princesa Diana.
Según el presentador, la mujer involucrada en el escándalo les dijo a sus amigos que lamentaba el daño que causó a su familia y a otras personas debido a su aventura. ¿Sabes qué es extraño? Víctor le dijo a su esposa mientras ella le entregaba una copa de vino. Ella dice que lamenta el dolor que causó a su familia, pero nunca menciona que lamenta la aventura en sí. ¿Cómo puede una mujer o un hombre ser tan ambicioso y centrado en su carrera? ¿Nunca pensó que estaba traicionando la confianza que su esposo había depositado en ella? ¿Cómo puedes estar seguro de que este romance fue solo por el bien de la carrera y el glamour? Vanessa respondió en voz baja, tomando un sorbo de su vino. Víctor quedó atónito por esta respuesta. Miró fijamente a su esposa, que seguía mirando fijamente la pantalla del televisor. Esta mujer no es una chica inexperta de 20 y tantos años, sino una mujer completamente madura de 40 años. ¿Estás diciendo que ella deliberadamente decidió engañar a su esposo? ¿Crees que ella se permitió desarrollar sentimientos que deberían haber estado reservados solo para su esposo y se arrojó a los brazos de otro hombre, ignorando incluso a sus hijos y las posibles consecuencias para su crianza? Víctor preguntó incrédulo. Para entonces, las noticias mostraban imágenes antiguas de una mujer haciendo flexiones con el hombre que la entrevistaba. Esto fue filmado alrededor de la época en que la amante publicó un libro sobre su amante, una biografía del general. Por supuesto, en ese momento el mundo aún no sabía que el general y el escritor dormían juntos cuando no estaban discutiendo el libro. Si hay vida después de la muerte, encontraré a mi Marta de nuevo. En cuanto a ti, querida, si no fuera por tu amor y cuidado en esos terribles días después de su muerte, habría dejado este mundo hace mucho tiempo. No discutas. Sé que es verdad y tú también lo sabes. Me cuidaste como una madre cuida a su hijo. Calentándome con tu calidez y amor, tu cariño y nuestra cercanía se convirtió en un elixir mágico para mí. Sabes que siempre he tenido sentimientos tiernos por ti a pesar de nuestra diferencia de edad. Ya sea en el trabajo o cuando te veía en las fiestas de cumpleaños de mis hijos, siempre me recordabas esos días en que mis hijos eran pequeños y Marta y yo estábamos muy ocupados con ellos. Tus toques y susurros especiales, de los que quizás hayas hablado con las chicas en la oficina, siempre estuvieron destinados solo para ti. Solo decía cosas así a los demás para evitar delatarme. Y resultó que funcionó. Ya que cada uno de ustedes me consideraba solo un viejo bromista. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa el símbolo de la feminidad, un círculo con una cruz? Bueno, déjame explicarte. El círculo representa el espíritu, y la cruz representa la materia. Y tú, querida Vanessa, eres la encarnación de la feminidad. Sanaste mi alma herida de muerte, le diste un significado para la vida. Si Marta me estuviera observando ahora mientras te escribía esta última carta, estoy seguro de que estaría completamente de acuerdo. Y en cuanto a la intimidad física que compartiste conmigo, fue increíble. Siempre estuviste tan animado, lleno de energía y, por supuesto, con pequeñas cosas complicadas. Incluso las chicas Playboy podrían aprender una o dos cosas de ti. En resumen, eres el estándar de feminidad, tanto en espíritu como en cuerpo. Que Dios te bendiga con felicidad y buena salud en cada momento de tu vida. Amas a los niños y espero que el Señor te envíe aún más de estos dulces bebés. Bueno, mi querida Petunia, es bastante difícil para mí poner en papel toda mi eterna gratitud hacia ti. Permítanme pasar a las razones principales de esta carta. Probablemente ya entendiste el primero al mirar la pila de fotografías y discos incluidos en este paquete. Sí, lo has adivinado bien, estos son recuerdos de nuestro tiempo juntos. Perdóname por este voyerismo quizás inapropiado, pero me conoces demasiado bien y es posible que ya lo hayas sospechado, aunque nunca hayas hablado de ello. Instalé cámaras tanto en mi oficina como en mi casa. Pero no te preocupes, nunca compartí estos recuerdos con nadie, ni siquiera con las mujeres con las que me hice amiga a petición tuya y tú las conoces. Ahora que estoy al borde de la muerte, no podría quemar estos recuerdos. Te los estoy enviando. Por favor, manténlos cerca de tu corazón, como yo lo hago.
Y ahora, la segunda razón, cariño, mis abogados se comunicarán contigo en breve con respecto a un cheque por 2 millones a tu nombre. ¿Recuerdas ese viaje a Miami por un par de días? Salimos al mar y pasamos un tiempo completamente desnudos bajo el cielo azul abierto. Este es un viaje en el que valió la pena llevar mi cámara. Buceamos desnudos y luego pasamos todo el día descansando en la terraza haciendo el amor. Luego cocinaron la cena, se emborracharon y volvieron a hacer el amor en las cabañas. Fueron momentos maravillosos que pasamos juntos. Quizás recuerdes que el último día fuimos a una galería de arte y elegiste algunas pinturas. Bueno, mi encantadora Petunia, ahora están valoradas en alrededor de 2 millones de pesos y no creo que deba pasárselas a mis hijos. He dado instrucciones a mis abogados para que los vendan y le transfieran las ganancias. Si lo desea, puede enviarles los datos de su cuenta bancaria y ellos se los transferirán. Bueno, creo que dije todo lo que quería decir. Mi querida y encantadora Petunia, una vez más te deseo lo mejor en la vida. Cuídate para siempre, tu devoto. Pic. La carta se le resbaló de los dedos exhaustos y cayó suavemente a sus pies. No dejó lugar a conjeturas. Su esposa de más de 30 años estaba teniendo una aventura con su jefe en Dallas y él nunca sospechó que algo andaba mal. Recordé un incidente del pasado lejano. Se sabía que Harry y Marta asistían a la fiesta y, a menudo, los hospedaban en su casa. Como todas las anteriores, esta también salió disparada. Ya era tarde y Víctor empezó a buscar a su mujer, que le parecía que bebía demasiado para poder llevarla a casa sin problemas. Ella no estaba ni en la sala de estar ni en la cocina. Salió a la terraza y se quedó helado. Vanessa estaba en el rincón más oscuro con Harry. Él la agarró por la cintura y la atrajo hacia él. Él se inclinó hacia ella y pareció susurrarle algo al oído. A Vanessa, por lo que Víctor podía decir, no le importaba la intimidad. Ella tenía una sonrisa en su rostro. Debido a la oscuridad y la distancia, Víctor no podía estar seguro, pero le parecía que Harry movía las caderas como si simulara una relación sexual. No le gustó en absoluto. Pareció golpear algo con el pie y, al escuchar el ruido, Harry se retiró inmediatamente a una distancia más respetuosa. Víctor se acercó a ellos y les habló como si no hubiera notado nada sospechoso. Su esposa, como notó, se sonrojó un poco y claramente no era por beber. Más tarde, en el automóvil, le compartió sus sospechas y le pidió una explicación. Aunque ella no negó nada rotundamente, ignoró sus preocupaciones diciendo que Harry era así con todas las chicas, especialmente después de un par de tragos. Respeta a Marta, pero mírala y entenderás por qué se divierte tanto en las fiestas. Su esposa dijo esa noche con una sonrisa traviesa. Esa noche hicieron el amor apasionadamente y por la mañana Víctor había olvidado todas sus dudas. Hasta ese momento, Víctor se acordaba de Marta. Siempre llevaba el pelo corto y probablemente se parecía mucho en figura y estilo a la esposa de ese general que ahora estaba en las noticias por razones poco heroicas. Durante su servicio. Por supuesto, no atrapó terroristas famosos, pero definitivamente atrapó algo mucho más jugoso, al igual que Harry atrapó a su esposa. Víctor tomó su teléfono inteligente y comenzó a revisar las fotos que había escaneado y descargado en su computadora portátil y teléfono. Las imágenes los mostraban haciendo esto en la oficina. Harry no tenía uno más largo que el suyo. Habían estado en campamentos nudistas, y Vanessa una vez lo había comparado en broma con los que habían tenido los demás. Entonces parecía satisfecha, pero ahora Víctor lo dudaba. Quizás ella siempre había querido algo más. Quizás ahora se lo pregunte a ella. Aunque eso ya no importa. Sus preferencias eran obvias en las fotografías. En una de las imágenes, Harry se sentó en la silla de su oficina sin pantalones ni calzoncillos mientras Vanessa lo complacía. En la siguiente foto, le subieron la blusa y el sostén. La siguiente foto le disgustó. Víctor acercó el zoom de su teléfono inteligente y notó la fecha en el calendario de escritorio.
Casi 6 meses después de la muerte de Marta y un año antes de mudarse a Houston, Marta tenía cáncer de hígado. Las fiestas constantes y los excesos eventualmente pasaron factura. El diagnóstico se hizo demasiado tarde y el cáncer estaba en la última etapa. Ella murió 6 meses después. La muerte de Marta cambió mucho a Harry. Por lo que Víctor recordaba, después de su muerte, ya no iban a las fiestas de Harry, pero para entonces él ya había comenzado un romance con Vanessa. Ya no necesitaba fiestas para sacudir en seco a su esposa. Continuaron teniendo relaciones sexuales durante casi un año entero, y Víctor no sospechó nada. Su pecho se tensó de dolor y la amargura se elevó en su garganta. Resultó ser un cornudo, como ese médico en el escándalo con el general. ¿En qué está pensando ahora la esposa de este general?, pensó Víctor. Fue humillada públicamente por el mismo hombre por quien se sacrificó a sí misma y a su familia durante más de 30 años. Ella lo apoyó en las sombras, alentándolo a asumir las tareas más difíciles por el bien de la nación, sabiendo muy bien que ella y su familia tendrían que hacer frente a las dificultades. ¿En qué está pensando ahora?, Víctor se preguntó de nuevo, como si las respuestas a su propio dolor y humillación dependieran de sus pensamientos y acciones. Ella estaba en la misma categoría de edad que él, y a su edad, la gente sueña con una vida tranquila de jubilación de nietos y atardeceres con su cónyuge. Lo último en lo que piensas a esa edad es en el adulterio y sus consecuencias, en el dolor y la humillación. La esposa del general sirvió a su familia desinteresadamente, y esto afectó su apariencia. Claramente, no podía competir con la joven madre de 2 hijos que todavía disfruta de su brillo y belleza posparto. ¿Y este cornudo, qué piensa? Víctor siguió pensando. El esposo de la mujer pudo haber creído que su esposa viajaba por todo el mundo para completar la biografía de uno de los mejores soldados de la nación, pero ahora resultó que estaba siendo clavada en diferentes partes del mundo. Víctor sonrió amargamente ante el hecho de que no estaba solo en su hora de traición y dolor. Antes de que pudiera llegar al baño, escuchó pasos suaves que se acercaban a su oficina. Víctor se secó las lágrimas y trató de reprimir la aparición de náuseas. Sí, era un cornudo, pero no iba a dejar que su esposa infiel viera la humillación en su rostro. Se puso las gafas y se volvió valientemente hacia la puerta. La puerta se abrió en silencio y Vanessa entró de puntillas. Ella se detuvo, mirándolo en silencio. Víctor le devolvió la mirada, haciendo todo lo posible por no parpadear ni mostrar lágrimas. Ella agregó con cierta complacencia. Víctor la miró y sintió que su ira comenzaba a aumentar de nuevo. Esa autosatisfacción, esa sensación de logro, literalmente resumaba de sus palabras. Su orgullo por cómo había salvado a Harry y su negocio se mezcló con el hecho de que ella lo había traicionado a él, su esposo. Te convertiste en su amante. Víctor finalmente dijo con una sonrisa sarcástica. Incapaz de resistirse, Vanessa retrocedió como si la hubieran golpeado. Su rostro se sonrojó y sus ojos brillaron de ira. No te atrevas a llamarme así. Ella silbó entre dientes, apretando las manos en puños. Mistress Lovely Petunia, como se llame, la esencia es la misma. Víctor respondió con fría calma. Me pones excusas, pero te gusta pensar que eras indispensable en su vida. Lo salvaste, ¿verdad? Eso es lo que te hizo importante. Pero al final, solo era su juguete. Estas palabras la impactaron. Ella volvió a intentar decir algo, pero Víctor la interrumpió. Vamos, estoy interesado. ¿Aún no ha contado cómo comenzaron sus reuniones? Como dije, Harry se ha vuelto más o menos dependiente de mí. Desde el momento en que entró en la oficina hasta el momento en que se fue, estuvo conmigo. También me ayudó a mejorar mis habilidades de negociación observando a Harry y también a través de los consejos que me daba de vez en cuando. Vanessa hizo una pausa, como si estuviera recogiendo sus pensamientos. Ahora comienza la verdadera historia. Víctor pensó sombríamente, pero seguía siendo un alma perdida. A veces,
cuando cenábamos en el restaurante de un hotel durante nuestros viajes de negocios con clientes, miraba a las parejas sentadas a su lado con una especie de expresión pensativa pero triste en su rostro. Y un día, cuando bailábamos despacio, nos acercamos y él se frotó contra mí. Me di cuenta de que estaba emocionado. Lo miré confundido y me di cuenta de que estaba mirando a una pareja muy linda al otro lado del pasillo. Hubo un breve silencio. Víctor vio que su esposa estaba reuniendo las ganas de continuar. Continúe, dijo secamente. Bueno, cuando volvimos a mi habitación, lo invité a tomar una última copa. Y así es como empezó todo. Ella terminó de nuevo, negándose a mirar a su esposo a los ojos. En este punto, su sentimiento de traición y humillación había dado paso a la ira. Si lo que escuchó era cierto, entonces fue en ese momento cuando comenzaron su aventura. Ellos, por supuesto, no tenían prisa por meterse en la cama, pensó Víctor, mirando a su esposa. Según recordó el general y su señora también cantaron la misma canción. Que nada sucedió mientras viajaban por el mundo y que todo comenzó solo después de que regresaron a casa. Así que no dormiste más, precisamente, hiciste el amor esa noche por primera vez. Víctor dijo con evidente sarcasmo en su voz. No, Víctor, yo no le hice el amor a Harry. El Señor sabe que te amo solo a ti y a nadie más. Ella exclamó en respuesta. Fue sanador, sanador de mente y cuerpo. Víctor empezó a sentirse incómodo. Las respuestas de su esposa lo hicieron sentir como si nunca hubiera conocido realmente a su esposa en más de 30 años de matrimonio. Dicen que un hombre nunca puede entender completamente a una mujer. Solo ahora comenzó a darse cuenta de la esencia completa de este pensamiento. Como él lo entendió, ella iba a decir a continuación que durmieron juntos esa noche y que, como mínimo, fue sexo. Y considerando que esto duró casi un año, ya estaba más cerca del concepto de hacer el amor, ya que en tales casos suele haber sentimientos. Pero su esposa, que dirige el departamento de contabilidad de una gran división y tiene más de 50 años de experiencia vital, parecía negarlo. ¿Qué estaban haciendo en la habitación del hotel entonces? Me hice el tonto. Después de un par de tragos y hablar de todo bajo el sol, pero nada en particular, me incliné y lo besé en los labios. Él al principio se sorprendió, pero luego respondió. Después de unos besos y caricias. Me desabroché la blusa y la dejé caer al suelo junto con mi sostén. ¿Qué? Víctor gritó. Por favor, Víctor, estoy tratando de ser honesto contigo. Vanessa susurró. Lágrimas frescas ya habían comenzado a fluir por su pálido rostro. Él, Harry, estaba en todas partes. Me acorraló en la cama y comenzó a jugar con mis senos, acariciándolos, besándolos y admirando todo el tiempo mi belleza. Fue divertido escucharlo admirarme y también me excitó. Luego agarró mi falda, pero detuve su mano. En cambio, le desabroché los pantalones y le di placer. Aquí está, por fin. Su esposa finalmente reveló cómo comenzó su aventura. ¿El romance del general con su amante también comenzó inocentemente? Estábamos discutiendo el proyecto de su biografía y un día dejamos el libro a un lado y comenzamos a tener relaciones sexuales. Se preguntó qué tipo de historia le estaba contando su amante a su esposo ahora. Le gustaría saber qué historias podría haberle contado la amante del general a su marido mientras se desconocía su secreto. Ahora que todo había terminado, parecía que la familia a la que había despreciado por el abrazo y la cama del general era la única que le había brindado refugio en sus momentos de vergüenza y humillación nacional, si no internacional. A la mañana siguiente, Harry me saludó en el desayuno como un hombre completamente nuevo y renovado, mucho más parecido al Harry que conocía antes. No hablamos de lo que pasó anoche, pero pesaba mucho en mi conciencia. Ver su rostro radiante y el brillo en sus ojos me hizo sentir que anoche tomé la decisión correcta. ¿La decisión correcta? Víctor repitió sarcásticamente. Por supuesto, nunca se le ocurrió hablarme sobre esto antes de aceptarlo,
o tal vez asumió que apoyaría calurosamente su forma de revivir a su jefe. Vanessa le dio a su esposo una mirada extraña y continuó. Los siguientes días en la oficina transcurrieron sin incidentes. Harry había cambiado para mejor y me sentí feliz. Continuamos trabajando estrechamente y almorzando juntos en su oficina, y luego, una tarde, cuando fui a verlo, me pidió que cerrara la puerta y viniera a él. Cuando me acerqué, vi que se había quitado los pantalones y los calzoncillos. Se sentó completamente desnudo de cintura para abajo. Me miró con la misma mirada que vi de él esa noche en el restaurante, y de repente me di cuenta de que me estaba desabrochando la blusa y arrodillándome frente a él. Se convirtió casi en una rutina diaria. Simplemente no podía rechazarlo. Víctor repitió esto con incredulidad. Víctor, este hombre sobrevivió a una terrible tragedia, Vanessa respondió con irritación. Esta no es mi esposa. Esta no es la mujer con la que me casé, se susurró Víctor. Pero en esas fotos y videos, estabas haciendo mucho más que complacer a tu jefe, agregó. Víctor, me disculpo por el dolor y el sufrimiento que te causé. Las imágenes deben haber sido aterradoras de ver. Oh Dios, si tan solo lo supiera. Vanessa se quedó en silencio, con el remordimiento y la angustia escritos en su rostro. Las lágrimas ya fluían por sus mejillas de nuevo, dejando nuevas marcas húmedas. Víctor miró a su esposa llorando con una mirada fría. El tormento parecía real. Durante más de 30 años de matrimonio, aprendieron a entenderse. ¿Pero por qué? ¿Por qué decidió cambiar? ¿No era suficiente para ella? ¿No podría él satisfacerla? Sabía que no siempre la complacía, pero eso era normal para la mayoría de las mujeres. ¿O simplemente quería algo diferente después de todos estos años? ¿Algo aparte que ella pudiera recordar en el futuro? Después de todo, hace muchos años ella claramente miraba con interés a esos hombres en la playa nudista. Su esposa era una mujer inteligente y lo que ella dijo no sumaba a la imagen completa. Entonces, para que conste, ¿cuándo ustedes dos finalmente comenzaron a engañarme en el sentido más amplio de la palabra? Víctor preguntó bruscamente. Vanessa se estremeció cuando escuchó sus palabras. Ella comenzó a decir algo, luego se detuvo. Luego volvió a hablar, todo el rato mirando al suelo. Para entonces, Harry y yo teníamos reuniones privadas casi a diario para almorzar. Desde que me asignaron como su asistente. La compañía no vio nada extraño en que pasáramos juntos la hora del almuerzo. Y Harry, déjame decirte, en este momento había vuelto por completo a su estilo anterior de comunicación y comportamiento. Ya no estaba ese Harry con los hombros caídos caminando directamente a su oficina, sin darse cuenta de que había alguien alrededor. Víctor no pudo evitar notar el toque de orgullo en su voz cuando dijo esas palabras. Estábamos en una de las reuniones con clientes fuera de la ciudad. Harry estaba en muy buena forma y la reunión fue un éxito. Esa noche decidimos hacer una pequeña fiesta para nosotros. Bebimos mucho y bailamos en general. Nos divertimos, Harry estaba en la cima de su juego y nunca perdió la oportunidad de acariciarme en la pista de baile. Luego se inclinó hacia mí y me susurró que subiéramos a mi habitación a tomar el último trago. Bueno, sabía lo que realmente quería decir y como ya estábamos haciendo esto regularmente, acepté. Salimos del restaurante y nos dirigimos al ascensor. Entrando a la habitación fui al baño. Cuando regresé, Harry ya estaba completamente desnudo y acostado en la cama. Yo me uní a él, susurró Vanessa. Oh, sí, me uní, pensó Víctor. La bilis volvió a subir por su garganta, amenazando con destruir la máscara de calma que tan cuidadosamente había demostrado y a la que se había aferrado. Las imágenes que había visto en la grabación volvieron a pasar por su cabeza. Ella le dio placer a él y él a ella. En otra escena en la sala de estar de Harry, él la agarró bruscamente y le ordenó que se quitara la ropa. Ella obedeció obedientemente. Era obvio que a ella le gustaba cuando él la dominaba, cuando la obligaba a hacer lo que quería.
Luego le dijo que fuera con él a la piscina, donde le ordenó que se arrodillara. Salió a la calle con tacones altos, completamente desnuda, sus nalgas balanceándose seductoramente de un lado a otro. Era un buen culo y a Víctor le encantó. Parece que Harry también. Mientras Víctor continuaba viendo el disco, su esposa le desabrochó los pantalones a Harry. Ella se los desabrochó y metió la mano en su ropa interior. Harry suspiró sorprendido. Pero eso no fue todo. Como yo era su asistente asignado, no levantó sospechas. Dijo Vanessa, las últimas palabras apenas un susurro audible. Sí, tienes razón. Nunca se me ocurrió preguntar por qué te detienes en su casa tan a menudo de camino a casa. Y cuando me transfirieron a Houston, el camino para sus traiciones estaba absolutamente claro. ¡Qué ingenuo era! Víctor respondió con los dientes apretados. Vanessa continuó evitando su mirada, aunque su rostro enrojecido y su respiración pesada mostraban claramente que sus preguntas y comentarios sarcásticos la ponían muy nerviosa. Vanessa no respondió. En cambio, continuó mirándose las manos en el regazo. Víctor, tratando de lidiar con los crecientes sentimientos, hizo la siguiente pregunta. ¿Por qué hiciste esto? Lo estábamos perdiendo. Después de que Marta murió, parecía haber perdido todas las ganas de vivir. Estaba solo y perdido como un cordero perdido en el bosque. Dime, Víctor, ¿estuvo mal salvar a un hombre de la muerte? Eres una mujer casada y te acostaste con tu jefe. Víctor respondió enojado. Le parecía que no conocía a su esposa en absoluto. Víctor, supongamos que tú y esa gran tetona Miss Anderson que vive en nuestra calle, se perdieron en una tormenta de nieve y terminaron en una vieja casa de madera y para mantenerse calientes se abrazaron y tal vez tuvieron relaciones sexuales. ¿Eso significaría que me engañaste? ¿Qué tipo de explicación es esta, Vanessa? Víctor rugió. Parecen hablar diferentes idiomas y cada uno ignoró las palabras del otro. La cuestión es que te amaba y solo te amaba a ti, Víctor, y lo que pasó entre Harry y yo fue solo sexo. Sexo para salvar al hombre que todos conocíamos del mundo de los muertos vivientes. No me importa si tu amante vive o muere. Estos sentimientos y emociones deberían haberse dedicado a mí y solo a mí. Si el sexo fuera algún tipo de agente terapéutico como lo presentas, entonces todas las enfermeras y hospitales lo practicarían. Con entusiasmo. Víctor explotó. Con estas palabras, salió de la habitación. Víctor salió de la habitación con un rugido. Estaba abrumado por la ira y el resentimiento. Rápidamente recogió sus cosas para pasar la noche en el dormitorio y se dirigió a la habitación de invitados, arrojando un par de almohadas sobre la cama. Vanessa permaneció en la sala de estar, mirando en silencio la puerta cerrada detrás de él, con el rostro pálido de conmoción. Esta noche resultó ser insomne para Víctor. Un enfrentamiento con su esposa por su aventura le reveló hechos asombrosos que ni siquiera había sospechado. Reconoció un nuevo lado de su personalidad que lo inquietaba. A lo largo de su discusión, ella continuó insistiendo en que esto no era una aventura en el sentido habitual de la palabra, sino algo así como una terapia, un intento de salvar a una persona de su destrucción interna. Y al mismo tiempo, afirmó que Víctor siempre había sido y sigue siendo su verdadero amor. ¡Qué tonterías! ¿O era esta una nueva forma de justificar su traición? Víctor se dio la vuelta en la cama y cerró los ojos, pero los pensamientos en su cabeza no disminuyeron. Recordé cómo el general y su amante también trataron de ocultar su relación hasta que se reveló su secreto y se convirtieron en una desgracia general. ¿No fue eso lo que hizo Vanessa? Si no hubiera abierto ese maldito paquete con fotos y un disco, nunca se habría enterado de su traición. Quizás en este caso, su vida familiar habría continuado y él habría vivido su vida en la ignorancia como un tonto. Vanessa llamó a la puerta de la habitación de invitados. ¿Ha tomado sus medicamentos?, preguntó en voz baja. Víctor se rió despectivamente sin volverse hacia la puerta.
Su preocupación por sus medicamentos le parecía especialmente absurda ahora. Él podría, por supuesto, cuidarse a sí mismo. Llamó un par de veces más, pero Víctor no respondió, y pronto todo se quedó en silencio. Un ligero sentimiento de culpa comenzó a roerle por dentro. Su esposa siempre cuidó su salud, y una vocecita dentro de él le reprochó ese comportamiento infantil. Se volteó del otro lado, pero no pudo conciliar el sueño. Gracias a Dios que los niños crecieron y se fueron hace mucho tiempo fue uno de los últimos pensamientos que pasaron por su cabeza antes de que Sleep finalmente tuviera piedad y lo cubriera. Pasaron los siguientes días evitándose el uno al otro, como si tuvieran miedo de reanudar su conversación. Víctor todavía estaba tratando de darse cuenta de que su esposa lo había engañado, pero lo que era aún más deprimente era que para ella, esto no era hacer trampa en el sentido habitual. Ella creía que había hecho lo que tenía que hacer y ahora todo debería volver a la normalidad. Se acercaba el Día de Acción de Gracias y pronto llegarían hijos y nietos. Todavía quedaba mucha preparación por hacer, y ambos decidieron no mencionar el tema hasta que los niños se hubieran ido. Víctor realizaba sus actividades diarias, comunicándose con su esposa lo menos posible. Vanessa parecía entender su silencio y distancia, pero sus ojos estaban rojos y húmedos la mayor parte del tiempo y su rostro adquirió un tono pálido enfermizo. Varias veces Víctor notó cómo ella lo miraba furtivamente. Y, por supuesto, ya no ven la televisión juntos después de cenar como solían hacerlo. Esta fue probablemente la primera señal real de las consecuencias de su larga traición. Vanessa también se dio cuenta de esto, porque cuando Víctor iba a la habitación de invitados, ella permanecía en la cocina con una copa de vino, a menudo permaneciendo allí durante mucho tiempo. Víctor se preguntaba cada vez más cómo vivían ahora el engañado doctor y su esposa infiel, de quienes se hablaba en las noticias. ¿Duermen ahora en habitaciones separadas como él y Vanessa? Después de que el mundo entero se enteró de que el general ocupó su lugar en su cama matrimonial el día antes de que llegaran los niños, Vanessa le rogó a Víctor que regresara al dormitorio compartido. Víctor al principio se negó, pero luego cedió. No quería que su humillación y su historia de cuernos se convirtieran en propiedad de sus hijos adultos y sus familias. Nada bueno saldría de esto. Finalmente, los niños llegaron a casa y por un tiempo toda la amargura fue olvidada o dejada de lado. Víctor no había visto a sus hijos durante casi 6 meses y fue agradable volver a verlos y aún más agradable ver a los nietos corriendo por la casa. Karen fue la primera en notar el cambio en su madre. Es sorprendente cómo las hijas perciben cualquier cambio en el estado de ánimo y el comportamiento de su madre. Mamá, de alguna manera no eres la misma de siempre. Espero que no falte a sus exámenes médicos. Preguntó con preocupación en su voz. Karen siempre tuvo un lado cariñoso y no pudo evitar notar la atmósfera tensa. Oye papá, espero que tú y mamá no actúen como niños pequeños y peleen por pequeñas cosas. Ella agregó en broma. Pero Vanessa se enderezó abruptamente, como si se hubiera electrocutado, y miró fijamente la espalda de su hija como un animal embrujado. Mira, este es el mismo cornudo y la amante del general. James gritó de repente. Todo este tiempo estuvo inmerso en la televisión y realmente no escuchó la conversación de su hermana. Ahora era el turno de Víctor de sorprenderse. Antes de esto, nadie en su casa excepto él mismo había pronunciado esta palabra cornuda. Al escuchar a su propio hijo gritarle, Víctor perdió la compostura por unos momentos. Se dio la vuelta bruscamente y vio a su hijo viendo las noticias en la televisión. Mostraron al mismo médico cuya esposa engañó al general. La televisión mostró al médico y su esposa infiel caminando juntos por el camino de grava frente a la casa de su amigo, donde planean pasar el Día de Acción de Gracias. La mujer llevaba gafas oscuras con el cuello del abrigo levantado, claramente tratando de esconderse del viento frío y las cámaras intrusivas. Víctor recordó haberla visto antes en el mismo canal de noticias con atuendos mucho más modernos. Ahora las finas arrugas alrededor de su boca eran claramente visibles, y parecía que ella era una persona diferente. Ser atrapado haciendo trampa frente a todo el mundo no es divertido.
Víctor miró a Vanessa por debajo de las cejas. Se quedó parada en el mismo lugar donde había estado hace unos segundos, como paralizada. Su rostro se puso blanco y el dolor en el pecho que Víctor había experimentado en los últimos días reapareció tan pronto como aparecieron ante sus ojos dolorosas imágenes de la traición de su esposa, capturadas en fotografías y discos enviados a Harry como regalo de despedida. ¿Por qué? ¿Por qué demonios? ¿Por qué engañó a su familia? No entendió que una vez que tomó sus votos matrimoniales y entró en la vida matrimonial, su vida ya no era solo suya, al igual que mi vida era suya. ¿Por qué? Señor, pensó amargamente. Pero parece que ella no era la única mujer así. Esta señora de la pantalla de televisión era claramente su compañera en el club. El esposo de esa mujer era tan diferente en apariencia del carismático y atrevido general. El médico era un profesional, salvaba vidas, y esto se reflejaba en su apariencia y comportamiento. Es una pena que su esposa prefiriera a los soldados, uno de los cuales, como resultó, condujo a su familia, causando daños colaterales que cambiaron para siempre la vida de dos niños pequeños que ni siquiera sospechaban que los adultos jugaban tan descaradamente con sus destinos. Oh, estos niños son tan lindos. Karen brotó, canalizando sus instintos maternales. Una mirada a este patético cornudo es suficiente para que todo el mundo entienda por qué su esposa lo cambió por el general. James comentó de repente, todavía completamente absorto en las noticias. James, no conocemos toda la historia. Quizás sintió que el general, al que se le encomendó la responsabilidad de difundir los ideales del mundo libre en una parte salvaje y subdesarrollada del planeta, necesitaba el apoyo de un amigo cercano ya que estaba tan lejos de su familia. Quizás alguien diría que el médico no debería ofenderse por esto y que debería continuar su vida feliz. Víctor trató de objetar observando cuidadosamente la reacción de su esposa. ¿Una vida feliz? Tonterías, este doctor ya ha sido humillado lo suficiente. La mujer es muy ambiciosa, y estoy segura de que esta no es la primera ni la última vez que abre las piernas para conseguir lo que quiere. Si el médico es inteligente, romperá con ella lo antes posible y comenzará su vida de nuevo. As he was his assigned assistant, he asked no suspicions. Vanessa said, the last words barely an audible whisper. Yes, you're right. It never occurred to me to ask why you stop at her house so often on the way home. And when they transferred me to Houston, the path for their betrayals was absolutely clear. How naive I was. Victor replied with clenched teeth. Vanessa continued to avoid his gaze, although her flushed face and heavy breathing clearly showed that his sarcastic questions and comments made her very nervous. Vanessa did not answer. Instead, she continued to look at her hands in her lap. Victor, trying to cope with the growing feelings, asked the following question. Why did you do this? We were losing him. After Martha died, she seemed to have lost all will to life. I was alone and lost like a lamb lost in the woods. Tell me, Victor, was it wrong to save a man from death? You're a married woman and you slept with your boss. Victor responded angrily. It seemed to him that he did not know his wife at all. Victor, suppose you and that big busty Miss Anderson who lives on our street got lost in a snowstorm and ended up in an old wooden house and took up warm you had and maybe had sex. Would that mean you cheated on me? What kind of explanation is this, Vanessa? Victor roared. They seem to speak different languages and they each ignored the other's words. The thing is, he loved you and he loved only you, Victor, and what happened between Harry and he was just sex. Sex to save the man we all knew from the world of the Walking Dead. I don't care if your lover lives or dies. These feelings and emotions should have been dedicated to me and only to me. If sex were some kind of therapeutic agent as you present it, then all nurses and hospitals would practice it. Within Susixem. Victor exploded. With these words, he left the room.
Victor stormed out of the room with a roar. He was overwhelmed with anger and resentment. She quickly packed up her things for the night in the bedroom and headed to the guest room, throwing a couple of pillows on the bed. Vanessa remained in the living room, silently staring at the closed door behind him, her face pale with shock. Tonight turned out to be an insomniac for Victor. A confrontation with his wife over his affair revealed amazing facts to him that he had not even suspected. He recognized a new side of his personality that troubled him. Throughout their discussion, she continued to insist that this was not an adventure in the usual sense of the word, but something like a therapy, an attempt to save a person from his internal destruction. And at the same time, she affirmed that Victor had always been and continues to be her true love. What nonsense! Or was this a new way to justify his betrayal? Victor rolled over on the bed and closed his eyes, but the thoughts in his head did not subside. He remembered how the general and his mistress also tried to hide their relationship until their secret was revealed and they became a general disgrace. Isn't that what Vanessa did? If he hadn't opened that damn package with photos and a record, he would never have found out about his betrayal. Perhaps in this case, his family life would have continued and he would have lived his life in ignorance like a fool. Vanessa knocked on the door of the guest room. "Have you taken your medications?" he asked in a low voice. Victor laughed contemptuously without turning towards the door. Her preoccupation with her medications seemed especially absurd to her now. He could, of course, take care of himself. He called a couple more times, but Victor did not answer, and soon everything fell silent. A slight feeling of guilt began to gnaw at him inside. His wife always took care of his health, and a little voice inside him reproached her for such childish behavior. He turned over on the other side, but could not fall asleep. "Thank God the kids are grown and gone a long time ago," was one of the last thoughts that went through his head before sleep finally had mercy and covered for him. They spent the next few days avoiding each other, as if they were afraid to resume their conversation. Victor was still trying to realize that his wife had cheated on him, but what was even more depressing was that for her, this was not cheating in the usual sense. She believed that she had done what she had to do and now everything should be back to normal. Thanksgiving was approaching and soon children and grandchildren would arrive. There was still a lot of preparation to be done, and they both decided not to mention the topic until the children had left. Victor went about his daily activities, communicating with his wife as little as possible. Vanessa seemed to understand his silence and distance, but her eyes were red and wet most of the time and her face took on a sickly pale hue. Several times Victor noticed how she was looking at him furtively. And, of course, they no longer watched TV together after dinner as they used to. This was probably the first real sign of the consequences of his long betrayal. Vanessa also noticed this, because when Victor went to the guest room, she remained in the kitchen with a glass of wine, often staying there for a long time. Victor wondered more and more how the deceived doctor and his unfaithful wife, who were being talked about in the news, were living now. Do they sleep in separate rooms now like he and Vanessa do? After the whole world found out that the general took his place in her marital bed the day before the children arrived, Vanessa begged Victor to return to the shared dormitory. Victor at first refused, but then Gavin she didn't want her humiliation and her cackled story to become the property of her adult children and their families. Nothing good would come of this. Finally, the children came home and for a while all the bitterness was forgotten or put aside. Victor hadn't seen his kids for almost 6 months and it was nice to see them again and even nicer to see the grandkids running around the house. Karen was the first to notice the change in her mother. It is amazing how daughters perceive any changes in their mother's mood and behavior. "Mom, Sam, would you not the same as always? I hope you don't miss your medical exams?" he asked with concern in his voice.
Karen always had a caring side and couldn't help but notice the tense atmosphere. Hey Dad, I hope you and Mom don't act like little kids and fight over little things, she added jokingly. But Vanessa abruptly straightened up, as if she had been electrocuted, and stared at her daughter's back like a haunted animal. Look, this is the same cackle than the General's mistress, James suddenly screamed. All this time he was immersed in television and did not really listen to his sister's conversation. Now it was Victor's turn to be surprised. Before this, no one in his house except himself had uttered this cackled word. Hearing his own son yelling at him, Victor lost his composure for a few moments. She turned around abruptly and saw her son watching the news on TV. They saw the same doctor whose wife cheated on the General. The TV saw the doctor and his cheating wife walking together on the gravel road in front of his friend's house where they planned to spend Thanksgiving. The woman was wearing dark glasses with her coat collar turned up, clearly trying to hide from the cold wind and intrusive cameras. Victor recalled seeing her earlier on the same news channel in much moderner outfits. Now the finer wrinkles around her mouth were clearly visible, and it seemed that she was a different person. Getting caught cheating in front of everyone is not fun. Victor looked at Vanessa from under his eyebrows. She stood in the same place where she had been a few seconds ago, as if paralyzed. His face turned white, and the pain in his chest that Victor had experienced in recent days reappeared as soon as painful images of his wife's betrayal appeared before his eyes, captured on photographs and discs sent to Harry as a parting gift. Why? Why the hell? Why did they cheat on his family? Didn't she understand that once she took her wedding vows and entered married life, her life was no longer just hers, just like my life was hers? Why? Sir? He thought bitterly. But it seems that she was not the only woman like that. This lady on the TV screen was clearly his partner at the club. The husband of such a woman was so different in appearance from the charismatic and daring General. The doctor was a professional, a saved lives, and this was reflected in his appearance and behavior. It is a pity that his wife preferred soldiers, one of whom, as it turned out, led her family, causing collateral damage that forever changed the lives of two small children who did not even suspect that adults so shamelessly played with their destinies. Oh, these kids are so cute. Karen gasped, channeling her maternal instincts. One look at this pathetic cackle is enough for everyone to understand why his wife changed him for the General. James suddenly commented, still completely absorbed in the news. Luego miró a su padre con una pregunta silenciosa en sus ojos. Victor hizo una expresión indiferente y se encogió de hombros. Al día siguiente, nadie recordaba ni al General ni a su amante ni la crisis nerviosa que parecía haber tenido Vanessa. Los niños y sus familias se despidieron y se fueron por la tarde, dejando a Víctor a solas con Vanessa nuevamente. En otro momento podrían haber estado en el baño completamente desnudos, compartiendo una copa de vino, pero ahora solo hubo preguntas incómodas y más negaciones entre ellos. Ahora que la casa estaba vacía. Nuevamente, Víctor y Vanessa se quedaron solos el uno con el otro, pero había una brecha entre ellos que era difícil de salvar. Vanessa parecía exhausta, aparecieron ojeras debajo de los ojos y su rostro adquirió una palidez enfermiza. Habían pasado menos de 2 semanas desde que recibió ese maldito paquete con fotos y un disco, pero parecía que había envejecido varios años. Víctor también se sintió destrozado. Aunque trató de aguantar, no tenía mucho que hacer, así que decidió sacar una botella de whisky del armario, que llevaba mucho tiempo guardando para una ocasión especial. Se sirvió un vaso grande y comenzó a beber lentamente perdiéndose en sus pensamientos. Al final del día, la botella estaba casi vacía, y Víctor, sentado en el sofá, miró fijamente a la pantalla del televisor, sin prestar atención a lo que se mostraba. Vanessa se sentó en la otra esquina de la habitación con una expresión oscura y crítica en su rostro, pero no dijo nada. A Víctor no le importaba su opinión. Ella no le pidió permiso cuando engañó a Harry, entonces,
¿Por qué debería decirle ahora cómo vivir? La televisión volvió a mostrar noticias sobre la amante del general. Vanessa observó atentamente la transmisión, tratando de desviar el tema en otra dirección, pero Víctor, aunque estaba borracho, no iba a quedarse callado. ¿Por qué se cubrió la cabeza con una bufanda?, murmuró, mirando la pantalla que mostraba a una mujer entre los lugareños en un lejano país asiático. En algunos países, se espera que las mujeres se cubran la cabeza por respeto a la tradición. Vanessa respondió con cuidado, feliz de que al menos estuviera hablando con ella. ¿Por qué tuvo sexo con el general allí? ¿Es esto también parte de sus tradiciones culturales? Víctor sonrió bruscamente, mirando a su esposa. Si tan solo supiera todas las respuestas a tus preguntas. Vanessa respondió en voz baja después de una pausa. Y dime qué tipo de normas sociales de nuestro gran país te hicieron usar tu cuerpo para ayudar a tu jefe a superar su dolor. Víctor gritó borracho, rompiendo a gritar. El dolor de la traición era claro en su voz. Los ojos de Vanessa se abrieron de par en par y las lágrimas comenzaron a fluir por sus mejillas enrojecidas nuevamente. Víctor, lamento mucho el dolor y el sufrimiento que te causé. Si tuviera la oportunidad de retroceder en el tiempo, arreglaría todo, pero Víctor, tenemos que seguir adelante, y sé que podemos hacerlo. En este punto, Vanessa ya estaba arrodillada frente a él, con las manos apoyadas en sus rodillas y los ojos suplicándole. Sigue adelante, nosotros. ¿Qué es lo que te espera que te hace tan condenadamente optimista? Víctor murmuró dulcemente, todavía sintiéndose enojado a pesar de su intoxicación alcohólica. Cariño, hemos vivido juntos toda nuestra vida. Tenemos 2 hijos maravillosos, prueba de nuestro amor mutuo, y nuestros nietos también. Es como si plantáramos un pequeño retoño, lo cuidáramos, lo regáramos, lo fertilizáramos, y ahora este árbol ha crecido alto y fuerte, dando frutos, los frutos de nuestros trabajadores. Piensa en todo lo que tienes por delante. En cierto sentido, nuestras vidas apenas comienzan. Sí, algunas de mis acciones pasadas pueden haberte lastimado mucho, pero Víctor imaginó que caí en malas compañías y me convertí en drogadicto. ¿No tratarías de abrazarme y ayudarme a sobrellevarlo para que podamos seguir adelante? La conciencia alcohólica de Víctor tenía dificultades para procesar sus palabras. ¿Qué haría si su esposa se volviera adicta? ¿Le gritaría enojado? ¿O seguiría tratando de ayudarla a superar su adicción? Es posible que esté tratando de dar a entender que tenía alguna otra adicción. ¿Novedad sexual, o solo buscaba algo nuevo después de todos estos años? Estos pensamientos estaban confundidos en su cabeza. ¿Entonces admites que estás cachondo y adicto al sexo? Víctor dijo fríamente. ¿Cuántos hombres has tenido además de mí y este Harry Víctor? Nunca ha habido otro hombre en mi vida excepto tú. Vanessa respondió bruscamente, su voz sonaba firme. Y no soy adicto al sexo, me conoces lo suficientemente bien y deberías haberlo pensado antes de lanzarme acusaciones tan baratas. Ella continuó, un toque de ira apareciendo en su voz. Ese es el problema. Víctor respondió. Las fotos te muestran teniendo sexo con tu jefe. Tú mismo admites que tuviste una aventura con él, pero al mismo tiempo afirmas que yo era el único hombre en tu vida. Víctor, simplemente usé mi cuerpo para ayudar a una persona necesitada. Merezco una mejor comprensión que la que me das. Su voz temblaba de emociones reprimidas. Creo que necesito tomar un poco de aire fresco. Víctor dijo cansado. Se levantó balanceándose y caminó hacia la habitación de invitados, donde cayó boca abajo en la cama. A la mañana siguiente, Víctor se despertó temprano con un fuerte dolor de cabeza. Se sintió mal y recordó que no había comido casi nada por la noche. Se sorprendió al ver que Vanessa se había quedado dormida en la silla junto a su cama. Los recuerdos de la pelea de ayer volvieron a inundarlo y él se sintió aún peor. Realmente necesitaba un poco de aire fresco, un tiempo a solas para pensar y ordenar sus pensamientos. Miró de nuevo a su esposa dormida.
El vaso vacío en la mesa al lado de su silla indicaba que estaba bajo la influencia de pastillas para dormir y que probablemente dormiría algún tiempo. Víctor empacó sus cosas en silencio en una bolsa y salió de la casa, decidiendo pasar unos días en su casa junto al lago. Realmente necesitaba estar solo. Dejó una nota en la cocina para Vanessa y le dijo dónde estaría. Al mediodía, Víctor vio a Víctor sacar su camioneta del camino de tierra y seguir un camino apenas visible que lo llevó a su cabaña aislada en el bosque. El bullicio de la ciudad hace tiempo que quedó atrás. El lago estaba a solo media hora de caminata por un sendero forestal desde su cabaña, y Víctor planeaba bajar pronto, pero primero descargó las provisiones que había comprado en el camino en la gasolinera durante los días siguientes. Planeaba poner el lugar en orden antes de que llegara el invierno, y con suerte también obtendrá algunas de las respuestas que estaba buscando. Una hora más tarde, Víctor caminó a propósito por un sendero forestal. El aire era fresco, y el sol brillaba en el cielo, jugando al escondite entre las pocas nubes que se veían esparcidas por aquí y por allá. Sus largos pasos continuaron acercándolo al lago, aunque sus pensamientos estaban muy, muy lejos. De vuelta en Dallas, Harry también tenía una cabaña en el bosque. Imágenes de Harry teniendo sexo con su esposa en la cabaña pasaron por su mente una y otra vez. Tuvieron relaciones sexuales bajo el cielo azul abierto sin ningún cuidado o preocupación. Él se demostraba a los dos corriendo desnudos, riendo y riendo como dos adolescentes. Harry trató de agarrar el trasero desnudo de su esposa por detrás mientras ella juguetonamente trataba de resistirse a él. Esto lo llevó de regreso a la pregunta cuya respuesta seguía eludiéndole. ¿Fue anulado su matrimonio o debería perdonar la infidelidad de su esposa y ver si tienen algún tipo de futuro juntos? Después de todo, han estado casados durante casi 30 años y cualquiera puede tomar una decisión equivocada. Cuando miró hacia atrás en el tiempo, realmente no pudo decir que alguna vez fue infeliz con su matrimonio. Como todas las parejas, ellas también tuvieron sus altibajos, pero eso siempre es de esperar cuando dos personas comienzan a vivir bajo el mismo techo. Los matrimonios pueden hacerse en el cielo, pero era el deber de los terrícolas mortales hacerlos funcionar. ¿Y si tuviera una aventura? ¿Qué haría Vanessa? ¿Perdonarlo? ¿O lo llevaste a la tintorería? Un escalofrío recorrió su cuerpo mientras caminaba por la orilla del lago. Estaba tan absorto en sus pensamientos que notó que el frisbee volaba hacia él hasta que rebotó en su hombro izquierdo. Víctor levantó la vista con miedo. Vio a un joven corriendo hacia él con una expresión de disculpa en su rostro. Detrás de él vio a una mujer y una adolescente mirando en su dirección. Por su apariencia, estaba claro que todos eran una familia. «Lo siento, el señor alguien pasó volando junto a mí», dijo la rubia. Para entonces, madre e hija también se habían unido a ellos. El niño definitivamente siguió a su madre. Tenía los mismos ojos azules claros y centelleantes que su madre. La niña, sin duda su hermana, le parecía 1 o 2 años menor. «Está bien, hijo, debería haber tenido más cuidado, de todos modos no es gran cosa». Él respondió con una sonrisa y lanzó el frisbee en su dirección. Víctor miró a su madre que lo esperaba mientras sus hijos corrían a por el frisbee. Ella era rubia y tenía ojos azules como su hijo. Con 5 pies y 8 pulgadas de altura, tenía un cuerpo bien proporcionado. Ella lo miró y sus ojos parecieron sonreírle. A juzgar por la edad de su hijo, supuso que tenía unos 40 años, pero no parecía tener más de 35. En general, un muy buen paquete. Notó que su esposo parecía no estar cerca. «Hola, soy Paula Lamen», dijo mientras él se acercaba a ella. «Víctor». Él respondió con reconocimiento. De cerca, parecía aún más dulce y cómoda. «Acepte nuestras disculpas compartiendo una taza de café caliente y galletas caseras con nosotros», continuó mientras ambos comenzaban a caminar por la costa en la dirección general en la que se habían ido los niños. Víctor aceptó la invitación y caminaron lentamente hacia la manta donde una canasta y un termo de café estaban tendidos en la orilla.
respirando hondo, se zambulló para liberarla. Después de varios esfuerzos, finalmente sacó a la niña a la superficie y junto con Paula, que ya se había precipitado al agua, la llevó a la orilla. Beth estaba conmocionada, pero estaba bien. Paula no pudo evitar llorar lágrimas de gratitud. Abrazó a su hija y luego abrazó a Víctor con fuerza. «Gracias, Víctor, salvaste a mi hija», susurró, con los ojos llenos de gratitud y alivio. Víctor sintió el calor de su cuerpo y en ese momento se sintió verdaderamente bien. Había algo calmante e incluso curativo en este abrazo, en su gratitud. Él puso sus manos sobre sus hombros y la atrajo hacia él. La sensación de sus pechos de ciruela en su pecho era agradable, incluso muy agradable. Resulta que estaba en el lugar correcto en el momento correcto, pero en este momento creo que todos necesitamos ponernos algo de ropa seca, de lo contrario nos moriremos de frío con esta ropa mojada. Víctor dijo que se alejaba de mala gana de su abrazo. Ella estaba complacida, muy complacida, era su chica favorita. Paula instantáneamente tomó el mando. «Vamos chicos, pongan sus cosas en el auto», ella ordenó. Luego se volvió hacia Víctor y le dijo: «Vienes a casa con nosotros. ¿Puedes compartir algo de nuestra ropa, Paula? Mi cabaña está cerca y puedo dar un paseo». Paula le impidió terminar, quien lo agarró de la mano y lo condujo a su camioneta. Por su propia admisión, le llevará 45 minutos llegar a su casa y no le permitiré caminar con esta ropa mojada durante 45 minutos. Nuestra casa está a solo 15 minutos y usted conduce hasta allí. Así es, prepararé la cena esta noche y te quiero allí. Chirrió Beth, que ya le había agarrado la otra mano. Fue agradable sentirse amado, ser amado de verdad. Víctor sintió una extraña calidez en su corazón por esta familia. Todos eran buenos. El esposo de Paula debe haber sido un gran tipo, pensó Víctor. Se acomodó en el asiento del copiloto delantero. Los niños se subieron rápidamente al asiento trasero y Paula despegó de inmediato. Condujo lo más rápido que pudo por los alrededores boscosos y llegaron a su cabaña en menos de 15 minutos. Paula los condujo rápidamente adentro. Estaba oscureciendo y soplaba un viento frío. Desafortunadamente para Víctor, no tenían nada de su tamaño. Al final, tuvo que conformarse con un conjunto ajustado de Speedos que pertenecían a Frank y una manta mexicana para cubrirse. Para entonces había un buen fuego ardiendo en la chimenea de Paula. Se puso una camiseta grande que le llegaba hasta las rodillas. No tenían conexión a TV, así que los cuatro pasaron el tiempo hablando entre ellos. Con el tiempo, Víctor comenzó a sentirse cada vez más cómodo en la familia laica. Mirarlo siempre me traía gratos recuerdos. Según lo prometido, Beth y su hermano mayor prepararon una cena maravillosa para ellos. Beth estaba encantada cuando Víctor felicitó sus habilidades culinarias. Los niños también se abrieron mucho a él. Frank le dijo que quería unirse a la Marina de los Estados Unidos como piloto naval. Víctor recordó que tenía un pariente lejano en la Marina de los Estados Unidos y le prometió a Frank que se pondría en contacto con él y le diría cómo prepararse para los exámenes de calificación. Beth quería ser doctora como su madre o tal vez chef. Víctor sonrió afectuosamente. Tenía solo 13 años y todavía tenía tiempo para elegir una profesión. Todo este tiempo, sintió un par de ojos mirándolo de cerca. Un par de veces incluso notó que Paula lo miraba con una expresión extraña en los ojos. Finalmente llegó el momento de que los niños se acostaran y se fueron de mala gana, no sin antes abrazarlo. Víctor agregó más leña al crepitante fuego y se sentó cómodamente en la alfombra junto a la chimenea para disfrutar del calor del fuego. Paula se unió a él con una botella de vino y 2 copas. «Llena los vasos y vuelvo enseguida». Ella dijo que colocó la botella junto a él. Era obvio por la forma en que la camiseta abrazaba su figura que no llevaba bragas. Víctor sintió que se excitaba en respuesta a la belleza femenina en su vecindad inmediata. Unos minutos después, Paula regresó con una manta muy grande en sus manos.
La forma en que sus senos rebotaban indicaba claramente que se había deshecho del sostén por el resto de la noche. Ella lo cubrió con una manta y luego también lo cubrió a él. Víctor fue tomado por sorpresa. Ella estaba muy cerca. Víctor ajustó cuidadosamente la manta antes de entregarle a Paula su bebida. Si se inclinaba demasiado, las cosas podrían ponerse muy incómodas. A medida que fluían las bebidas, la conversación se centró en su vida personal. ¿Qué está haciendo una chica hermosa como tú sola aquí en este maravilloso bosque?, preguntó Víctor. Tenía curiosidad, pero previamente se había abstenido de hacer preguntas. Pero ahora, después de un par de tragos, el calor de la chimenea y su proximidad, la pregunta parecía bastante natural. Paula echó la cabeza hacia atrás y se rió antes de responder. Víctor se quedó mirando sus pechos, tan claramente delineados bajo el resplandor del fuego. Se veía tan fresca, tan maternal, tan sexy. No, Víctor, no es que no tenga admiradores, pero me prometí a mí mismo y a Ron que cuidaría de nuestros hijos para que pudieran ingresar a una buena universidad. Antes de que eso sucediera, teníamos un sueño, una visión común. Queríamos que a nuestros hijos les fuera bien en la escuela y luego ir a una universidad de buena reputación. Ron no está con nosotros ahora, pero yo estoy aquí y lo estoy. Haré todo lo posible para que nuestro sueño se haga realidad. Paula respondió en voz baja con una mirada distante, sin duda pensando en su difunto esposo. Ella no olvidó a su esposo incluso después de tantos años. Víctor pensó que su esposo había fallecido, pero no olvidó las metas que establecieron para su familia. Sintió que sus sentimientos por ella crecían. Esta era una mujer decidida a vivir la vida en sus propios términos, mientras que su esposa, Víctor, sintió que el dolor envolvió su cuerpo nuevamente cuando las imágenes y recortes de la infidelidad de su esposa comenzaron a reproducirse en su mente, amenazando nuevamente con arruinar una velada que de otro modo sería perfecta. Admiraba a esta mujer que estaba decidida a vivir según sus propias reglas, mientras que su propia esposa, Víctor, nuevamente sintió que el dolor envolvió su cuerpo a medida que surgían en su mente imágenes y recuerdos de su traición. Comenzaron a pasar por su cabeza de nuevo, amenazando con arruinar esta noche aparentemente perfecta. ¿Alguna vez has intentado tener citas después de la muerte de tu esposo?, Víctor preguntó con cuidado. Oh, Víctor. Como cualquier mujer, también tengo mis necesidades biológicas. Tengo amigos con beneficios, pero tengo cuidado. No quiero jugar con los sentimientos de mis hijos trayendo a un hombre a casa. Prefiero los viajes fuera de la ciudad. Para todos los demás, estos son solo viajes de trabajo, aunque en realidad son reuniones con mi amiga, pero siempre vuelvo sola a casa. Y será así durante algún tiempo. Paula respondió seriamente. ¿Qué pasa si un hombre quiere algo serio?, Víctor continuó. Esto le sucedió a un chico con el que salí el año pasado, pero le expliqué que quería cumplir primero con todas mis responsabilidades con mi familia antes de comprometerme con un hombre. El pobre hombre estaba muy molesto. Tuve la impresión de que él pensaba que solo quería jugar y no construir una relación seria. Paula respondió con una ligera tristeza en su voz. ¿Cuánto tiempo te ha estado engañando tu esposa?, Paula preguntó de repente. Lo inesperado de esta pregunta sorprendió a Víctor, y se reflejó de inmediato en su rostro. ¿De verdad soy tan transparente?, preguntó Víctor, sorpresa escrita en su rostro. Paula volvió a reír, esta vez melodiosa y alegremente. No lo olvides, soy psicóloga, puedo leer los pensamientos de la gente. Ella continuó con un brillo astuto en sus ojos. Y luego el propio Víctor no se dio cuenta de cómo empezó a contarle a Paula todo lo que había en su alma. Él le contó cómo se enteró de la infidelidad de su esposa después de abrir accidentalmente un paquete destinado a ella. Describió su rabia y decepción cuando su esposa se negó a reconocer sus acciones como una traición a su matrimonio y a su estado actual en el que no podía decidir qué hacer a continuación. Después de todo, a pesar de todo, tuvieron un matrimonio feliz durante 30 años.
Estaban orgullosos de sus hijos que tuvieron éxito en la vida y ya disfrutaban de sus nietos con la promesa de más en el futuro. Habían entrado en la edad de oro de la vida y Víctor nunca pensó que tendría que enfrentarse a un problema así. ¿Amas a tu esposa, verdad?, preguntó Paula. Me encanta y probablemente siempre te amaré. ¿Cómo pudo hacernos esto? Le pregunté si la dejaba insatisfecha y ella siempre lo negó. Si crees en sus palabras, entonces ¿por qué? ¿Por qué tuvo una aventura con su jefe? ¿Cuántos años trabajó su esposa para él? 14, tal vez 15 años. Comenzó allí cuando Kate comenzó la escuela y continuó trabajando para él durante toda su carrera en Dallas. Y la aventura tuvo lugar durante tu último año viviendo en Dallas, ¿verdad? Así que fue en el año 14 o 15, eso es lo que dice ella. Pero como dije, los atrapé un par de veces en fiestas en su casa, parados demasiado cerca el uno del otro, susurrando conspirativamente. Víctor respondió, recordando las veces que los vio juntos en la fiesta, Harry parado demasiado cerca el uno del otro en un rincón oscuro del patio, como si se frotaran ligeramente el uno contra el otro. Dices que trabajó con Harry durante casi 15 años, por lo que es natural que tuvieran muchos temas de conversación comunes relacionados con la oficina y los empleados. Esos susurros podrían no ser tan conspirativos como pensabas. Paul respondió pensativamente. Pero esas fotografías y discos hablan por sí solos. Víctor objetó sombríamente. Esto es cierto, pero ella terminó la aventura tan pronto como te mudaste a Houston y nunca tuviste ninguna razón para dudar de su fidelidad o compromiso con tu matrimonio.